permiso para... Oh, Genial. creo que yo la tengo, perdón. Oh, Sí. genial. Bueno, entonces quería empezar primero con una petición. Por favor, siéntanse libres de detenerme si voy muy rápido. Sé que Borges es bastante complicado a veces de leer y de releer. Así que siéntanse con la libertad de detenerme. Am, Voy a tratar de ver el chat, pero prefiero que me interrumpan. ¿Vale? Voy a abrir el PowerPoint que les tengo. Ah, Creo que me tienen que dar también permiso para compartir mi, mi pantalla. Pero bueno, mientras pasa eso, les quería preguntar, ¿qué recuerdan de la modernidad? Vamos a empezar por dar un paso para atrás. Em, ¿Qué recuerda como rasgos principales de la modernidad? ¿Alguien recuerda algo? Es un movimiento que se trata con lo subjetivo y con el yo y el cambio de la sociedad con la lengua y el comercio. Genial, genial. Esto sobre la subjetividad es bien importante para la modernidad, en especial porque la figura de la modernidad es el hombre como universal, entonces cuya primera función es la razón, ¿no? Tenemos como el sujeto, lo que nos dice Sharon, el sujeto de la razón como figura principal. Y como figura principal, ese yo subjetivo, eh, ya puedo, genial, gracias, ya tengo aquí. Entonces estamos hablando del yo como figura principal y al desarrollarse este yo, lo que importa es como una verdad. Hay una verdad que es el objetivo de esta razón y de esta subjetividad. Acá les puse algunas imágenes del lado izquierdo, algunas imágenes que yo relaciono con la modernidad, y del lado derecho, lo que uno podría pensar como la post-modernidad. Entonces acá tenemos otra vez la figura de el sujeto, pero sobre todo el sujeto como en progreso. Creo que alguien mencionó las máquinas. Las máquinas son importantes para la modernidad principalmente porque se está buscando el progreso en la economía. Cuando hablábamos de Martí, mencionábamos cómo es que la industria azucarera viene a revolucionarse principalmente por las máquinas que trajeron los ingleses a la isla, ¿no? Entonces tenemos como la modernidad que libera a la esclavitud. Martí nos mencionaba las vallas, ¿no? Que se acortan las vallas, se acortan las fronteras. Um, y bueno, algo que también se crea con la modernidad es el Estado, ¿no? Tenemos una sociedad penitenciaria, dice Foucault. Hay reglamentos bien importantes que son los que marcan cómo funciona la sociedad. Entonces acá también hablábamos algunas veces sobre el tiempo, ¿no? Que el tiempo se acelera, algunos cuestionan este tipo de problema con el tiempo y cómo es que las costumbres cambian. eh, También con esto pensaba con algo importante también pensando en Martí, cómo es que él cuestiona ciertos tipos no sé si lo llamaría amor, pero él lo llama amor, ciertos tipos de relaciones que se gestan en la ciudad. Entonces se queja, alguien también mencionaba en el chat hay una crítica a la modernidad, una crítica a esta rapidez del tiempo, y bueno, conforme
acá tengo otras imágenes. Esta imagen que hay como una N o una U y dos personas apuntando hacia ella. Eh, Pensaba ahorita en el tema de la verdad. En la modernidad se supone que debe haber una única verdad y eso genera un conflicto, como se ve aquí en la imagen. Um, entonces, bueno, eso por el lado de la modernidad. Y tengo acá la imagen de Prometeo. Creo que como también una imagen propia de la modernidad sería la imagen de Prometeo, bueno, ¿alguien recuerda qué hizo Prometeo? No, no recuerdo. Bueno, en la mitología griega, Prometeo es un titán amigo de los hombres que va y roba el fuego y se lo trae a los hombres y eso genera un conflicto, lo castigan, etcétera. Pero bueno, tiene como la connotación del fuego, la luminosidad, la sabiduría, bueno, la herramienta, que es como vuelvo a la imagen de las máquinas. Pero bueno, y entonces eso tendríamos como lo más importante de la modernidad. La posmodernidad, que aquí en las dos historias de Borges que leímos, vamos a ver que tiene algunos rasgos de la posmodernidad. Creo que tiene algunos otros rasgos de la vanguardia. En fin, ahorita iremos en detalle a eso. Pero pensando en la posmodernidad, a mí me gusta pensar, bueno, se me facilita pensar en los cambios de paradigma, digamos, en la literatura o en la historia, en la política, como una ley del péndulo, ¿no? Como tenemos de un lado un péndulo que tiene ciertos valores y cuando progresa la historia, cuando se dan estos cambios, como en la modernidad, posmodernidad, hay un cambio a veces de 180 grados en ciertas formas en que se piensa en la sociedad. Entonces, decíamos que en la modernidad la figura central es el hombre universal, racional. En la posmodernidad la figura central no es el hombre, sino la persona. Y suena a que es lo mismo, pero no es lo mismo. La persona es una persona diferenciada, tiene rostro, es hombre o mujer de ciertas características, es un yo, y creo que esa es la palabra importante. El yo es un foco, eh, y bueno, el problema de esto es como el yo se vuelve un foco, el otro eh, pierde importancia y bueno, como esta imagen de la balanza es primero el yo y luego los otros, el otro como una entidad incomprensible a veces. Y bueno, lo importante también, algo como veo en este péndulo, digamos, de un lado, en la modernidad, el valor principal es la razón. Y el péndulo cambiando ya en la posmodernidad, lo más importante no es la razón, sino el deseo. El deseo, entonces acá puse un botón de likes. El yo subjetivo en la posmodernidad está siempre buscando la aceptación. eh, bueno, hablábamos del tiempo en la modernidad. El tiempo, bueno, se critica porque pasa rápidamente, etcétera, pero en la modernidad es bien claro que hay un pasado, un presente y un futuro. Como mencionamos, lo del progreso, hay una meta, digamos, pero en la posmodernidad el tiempo no importa, o sea, lo que importa es el presente, el pasado ya no importa porque ya pasó y el futuro no importa por su condición de lejanía, digamos. Entonces lo que importa es el hoy y lo instantáneo, por eso puse este café instantáneo. Lo que importa es el ahora. Por eso también ahora estaba viendo mi celular precisamente y me di cuenta,
puse una historia en Instagram, una historia que se borra en 24 horas, y me di cuenta de que es eso precisamente, o sea, esas historias que ponemos en las redes sociales y que se evaporan cada 24 horas, y esa es la posmodernidad, el consumo, pero no el consumo, porque consumo ha habido, digamos, desde el principio de los tiempos, pero el consumo, hiperconsumo, creo que lo llama Lyotard, el hiperconsumo. Y el hiperconsumo lo que genera es primero, ansiedad, digamos, y es una cadena infinita de deseo que se vuelve en urgencia. Y bueno, también es este tipo de ciclo del deseo, creo que lo que borra es el futuro. Ya el futuro no importa, o sea, lo que importa para la posmodernidad es el presente continuo. Um, y bueno, esta figura del hombre prometeico que teníamos acá en la modernidad, lo que se transforma es un hombre dionisiaco, digamos, um, que lo que importa es actuar, actúa y está buscando, eh, no sé, primero que nada, aceptación. Eh, Se me olvida algo. Bueno, puse esta portada de Gorilas, es un grupo de música, no sé si lo han escuchado, pero se llama The Now Now, el ahora, ahora. Me pareció que representa perfectamente esta idea de la postmodernidad. Yo sé que esto es mucho material básicamente condensado muy rápidamente, pero ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Entonces, ahora que vamos a leer las historias de Borges, piensen cómo es que esto de la posmodernidad, el tiempo que estalla, el tiempo que no hay pasado ni futuro, sino solo presente, obviamente no hay ni inicio, ni final, ni causa, ni consecuencia. ¿Qué más? Bueno, básicamente es algo bien importante que se me olvidaba y que nadie me preguntó. Acá puse la imagen que dice palabra, y bueno, otra vez pensando en lo del péndulo, la palabra es algo importante para la modernidad, el texto escrito, digamos. Mientras que para la posmodernidad lo que importa es la imagen. Eso es bien importante para entender a Borges. Ya lo que importa no es la palabra, sino la imagen. Um, y bueno, también sobre lo del tiempo, me parece que Borges lo trabaja mucho, ese presente permanente, que ya no hay ni pasado ni futuro. Ok, pensando en eso, vayamos a las historias de Borges. Un poco de su biografía. Nació en 1899 en Buenos Aires. Gracias a su abuela paterna, su alfabetización fue bilingüe. A los 4 años ya sabía leer y escribir, y a los 10 años ya había publicado en un periódico y unas traducciones de un cuento de Oscar Wilde, lo que me parece más que impresionante. Yo a los 10 años, no sé, estaba jugando con carritos o no sé. En fin, su padre se quedó ciego y se fueron a vivir a Ginebra, en Suiza. En 1923 lanzó su primer libro de poemas, que se llama Fervor de Buenos Aires. Trabajó como bibliotecario en Buenos Aires de 1838 a 1946. Fue profesor de literatura inglesa y fue conferencista itinerante. Esto también es un dato bastante curioso. Le pagaban nada, le pagaban $20 o algo así por ir a dar conferencias a universidades o colegios o plazas o lo que sea, y Borges iba y daba conferencias a la gente sobre temas que quizás solo le importaban a él.
Pero bueno, un dato bien importante de su biografía y que también tiene que ver con los cuentos que vamos a leer es que Borges no salió de Buenos Aires por casi 40 años, de 1924 a 1963. Y eso define mucho sobre Pierre Menard. Pero bueno, algo bien importante también, a los 39 años tuvo un accidente, se resbaló una escalera mal iluminada y se golpeó brutalmente la cabeza. Y después de pasar varias semanas teniendo pesadillas en el hospital y bueno, en su casa, cuando despertó de ese trauma, tenía miedo de que ya no iba a poder escribir ni poesía ni ensayo, que era lo que escribía en ese tiempo. Y como para quitarse un poco la angustia, escribió Pierre Menard, autor del Quijote. Y bueno, acá les tengo algunas preguntas que creo que son siempre importantes que hay que hacernos pues siempre que leemos un texto, una historia. Entonces, el título, Pierre Menard, autor del Quijote, ya es un título bastante curioso porque sabemos que el Quijote fue escrito en 1605, más o menos, y bueno, fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, el título de Borges es bastante provocativo. Bueno, entonces, esta primera pregunta que les tengo es ¿quién habla y a quién? ¿Quién habla y a quién? O sea, ¿quién es el narrador y quién es el público de ese narrador? ¿Tiene alguna idea? ¿Quién habla y a quién? ¿De veras? ¿No se les ocurre? ¿Quién habla? No, digo, tenemos pocos personajes. Uno creería quizás Borges, ¿no? Pero no, no puede ser Borges. No puede ser Borges porque les decía acá, uy, no, Borges no salió de Buenos Aires por casi 40 años. Y la, la historia está fechada y datada, bueno, tiene lugar y fecha, Nimes 1939. Nimes es una ciudad en Francia, acá está Nimes y acá está París. Entonces, quien escribe esto, supuestamente, es una persona en Francia. eh, y bueno, sabemos algunas cosas de él. Es quizás por la forma en que se dirige a algunas personas en la historia, es un hombre, puede ser un crítico intelectual francés de provincia, y nos dice, bueno, nos dice sobre las fiestas, los salones literarios. Entonces, su público es otro francés, otro francés, lo cual es bastante irónico que Borges, siendo argentino, no se meta en eso. Um, y bueno, detalles, sabemos que el narrador es antisemita, antiprotestante y bueno, es bastante snob. Um, y bueno, eso, su público comparte su ideología francesa. Y bueno, eso. El cuento comienza con la frase, la obra visible que ha dejado este novelista es de difícil y breve enumeración. La obra visible. Eso está un poco extraño porque eso quiere indicar que hay obra visible y hay obra invisible. Y creo que, pues, nos deberíamos de preguntar antes que nada, qué es una obra? ¿A qué le suena? ¿Qué es una obra? Un cuento, una historia que uno se puede imaginar. Ok, muy bien.
Puede ser un cuento, una historia. em, También pensando obra artística, pensemos en pintura, películas, lo que sea. Bueno, Derrida dice, hay dos definiciones de obra. Una definición de obra es básicamente el residuo de un trabajo. Alguien se sienta y pinta un cuadro o se sienta y escribe una historia, y la obra es eso que queda, eso que perdura del proceso creativo. Pero dice, bueno, hay otra definición de obra, y es todo aquello que lleva una firma. Todo aquello que lleva una firma, o todo aquello que tiene un precio, o, bueno, no recuerdo qué más era. Pero seguro todo aquello que tiene una firma y que tiene un precio. Um, eh, Pensé no sé, ejemplos curiosos como este de Nietzsche, que le envió una carta a su hermana pidiéndole un sombrero de Uruguay. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Digo, es Nietzsche, es un filósofo importante, alemán. uh, ¿Qué hacemos con esa carta? ¿La metemos en sus obras completas o no? Y bueno, creo que esa pregunta también se la hace Borges de muchas maneras. Um, el centro de la historia de Pierre Menard nos dice que él quiere escribir el Quijote, eh, pero no solo, no copiar el Quijote, lo cual es bien importante. Él quiere, eh, bueno, tiene dos opciones. Primera opción, y es esta foto que está acá a la derecha, es siendo una persona, un francés del siglo XX. Bueno, su primera opción es olvidar todo lo que sé de historia de los últimos 200 años, pelear con turcos, o etcétera, de forma que, o sea, voy a hacer todo lo que hizo Cervantes para escribir palabra por palabra Don Quijote. Pero dice, no, eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Quizás me tome una vida, pero es muy fácil. Dice, lo difícil realmente sería ser yo mismo y escribir sin copiar el Quijote. Lo cual, bueno, nos recuerda esta teoría de los monos infinitos, de cuántos monos se necesitan para escribir una obra X en un tiempo indeterminado, y bueno, se supone que hay algún mono que pueda escribir el Quijote con un tiempo ilimitado. Hay varias citas, y esto se lo recomiendo mucho porque Borges creo que es un autor, bueno, ahorita que mencionábamos de la posmodernidad, muy intertextual. Está citando siempre a un montón de referencias. Eh, a veces es mejor primero buscar este diccionario que se llama Diccionario de Borges. Eh, y, por, y aquí viene un poco como explicado todas las referencias y una explicación de aquellas. Por ejemplo, viene esta cita de Novalis que aparece en Pierre Menard, y dice, solo demuestro que he comprendido a un autor cuando llego a actuar de acuerdo al espíritu del mismo, cuando, sin disminuir su individualidad, puedo traducirlo y transformarlo a mi manera. Entonces, Borges está, bueno, realmente quien está citando a Novalis es Pierre Menard, y se supone que Pierre Menard lee a Novalis, y cómo es que existe un tipo de conexión entre el autor y quien lo lee, um, que es capaz de transformarlo de alguna manera. La otra cita importante de Pierre Menard dice, la verdad de una idea no es una propiedad anquilosada inherente a ella, la verdad le acontece a una idea. En fin, lo que importa es que la verdad es un proceso, no es definido. Otra vez, algo bien claro de la posmodernidad. Perdón. Bueno, entonces Borges, de un poco a forma de chiste,
nos dice, bueno, es que es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes, y luego pone dos citas que son la misma cita y a la vez no es la misma cita. Nos dice, bueno, aquí está esta cita que dice, la verdad cuya madre de historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Um, entonces, esto que parece igual, nos dice, uno es un producto de su tiempo, o sea, está eh, definiendo la historia como un producto de su tiempo y es normal. Pero Pierre Menard está yendo incluso más allá porque él está básicamente escribiendo su lectura, o sea, le está inyectando valores de su tiempo a una lectura anterior. Entonces está básicamente creando una nueva, eh, pues sí, un nuevo discurso. Um, y bueno, algo también bien importante de esto es que Pierre Menard, lo que, o sea, digamos, razonamiento para escribir el Quijote, nos dice en algún punto que a él, o sea, lo leyó alguna vez, pero ya se lo olvidó, ya se le olvidó su lectura. Entonces, ocurre una especie de contradicción extraña porque el libro en ese momento no ha sido escrito, digamos, pero ya ha sido leído. Entonces, Borges juega un poco con esta contradicción. Y bueno, nos dice que además nosotros como lectores, si todos leemos la misma historia, cada quien va a tener una interpretación distinta. Entonces, existen tantos Quijotes como lectores del Quijote. Um, lo que nos cuestiona también es la idea de texto original, um, lo cual también es bastante ridículo, no por Borges, sino porque hubo un escritor hace no mucho que escribió una historia, no recuerdo, se llama algo así como, no sé, tiene el título de Borges y luego le agrega la palabra engordado o ensanchado, una cosa así. Y entonces lo que hace es que toma un cuento de Borges, un cuento corto, y lo amplía, o sea, le va metiendo palabras y queda como otro texto, mucho más largo. Y la viuda de Borges, María Kodama, eh, ¿cómo se llama? Le metió una demanda, le metió una demanda al autor haber, por plagio. O sea, de la persona que menos alguien puede hacer eso es Borges que está plagiando, pero no solo está plagiando, está, bueno, uno transformando el texto y haciendo mofa de la adaptación o del plagio mismo. Entonces es como meta en lo meta. Y bueno, además, lo que es como el círculo perfecto, Borges, estos pedazos que aquí tenemos, lo de la verdad es cuya madre la historia, bla, 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 provienen de El Quijote del capítulo 9 y el capítulo 38. eh, y bueno, leer esta historia es complicado porque si uno lee Pierre Menard, uno tiene que leer el capítulo 9 para entenderse cuál es el chiste de por qué es que el capítulo 9 es importante. Lo cual es curioso porque en el capítulo 9 del Quijote, Cervantes dice que él estaba en un mercado y vio como a un niño árabe y que tenía unos papeles en texto árabe y se le hicieron curiosones, los compró, se los llevó a un aljamiado, alguien de origen árabe que sabía traducir español.
Y entonces, este texto que Cervantes compra se llama Don Quijote de la Mancha, etcétera, etcétera, escrito por Cide Hamete Benengeli, que significa algo así como señor berenjena. Pero bueno, entonces Cervantes mismo está diciendo que él compró el Quijote a otra persona, y que pagó por eso, pagó por la traducción, y él continuó, o sea, él está diciendo como, este fragmento del Quijote lo compré, y luego él le añadió más. A ver. Adelmar, creo que Ah, Sharon sí. tenía una pregunta. Ah, Tenía la mano levantada, Sharon. sí, dime, Sharon. Sí, solo tenía una pregunta. Como usted dijo que piensan que hay como cientos de interpretaciones de un texto, ¿cuándo sabemos que hemos dado una interpretación correcta o una interpretación mala? O no hay ningún como cierto, malo, correcto o incorrecto? Pues según la posmodernidad, y esto es bastante curioso, según la posmodernidad no hay respuestas correctas ni incorrectas. Por desgracia, las instituciones como las universidades tienen que tener algún rango para decir esto está bien, esto está mal, o qué sé yo, está más correcto o menos correcto, para decirlo de otra manera. Porque sí, o sea, en la modernidad era, bueno, hablábamos de la sociedad penitenciaria, está, bueno, y algunos rasgos aún los cargamos como la policía, pero bueno, qué sé yo, los asilos para personas con problemas mentales, por ejemplo, desde los 80s desaparecieron. Pero sí, en fin, en resumen, creo que sí, que no existen interpretaciones correctas e incorrectas. Creo que hay parámetros que se pueden usar para medir más o menos, porque de alguna manera nos tenemos que centrar en algo. Digamos que si necesito ir a downtown, tengo que tener la certeza de que si agarro el metro me va a llevar ahí. eh, y esa sería una respuesta correcta, el número que me deja en el centro. Pero creo que lo importante es no solo que no haya o sí haya, sino que existe esta desestabilización de lo que puede ser una verdad. Curiosamente, Gracias. mientras escriba, ¿sí? Solo dije gracias por la explicación. Vale, gracias a ti. Durante el tiempo que se escribe este relato, hay un verdadero Pierre Menard, hay un verdadero Pierre Menard, y resalto verdadero. Acabamos de cuestionar lo que es la verdad o no, pero hay un tipo con vida, Pierre Menard, que es el autor de varios libros sobre la tiroides y consejos para madres jóvenes, pero el libro que le interesa a Borges y donde mete ahí como una conexión se llama Escritura del Inconsciente, Psicoanálisis y Grafología. Y si se van a la nota al pie del cuento de Pierre Menard, de hecho, déjenme, voy ustedes, a ver si puedo. Sí. Entonces, uy, ¿vale? ¿Están viendo Pierre Menard? Ok. Entonces, bueno, uno de los notas al pie que hace el narrador dice: recuerdo sus cuadernos cuadriculados, sus negras tachaduras, sus peculiares símbolos tipográficos y su letra de insecto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya existe aquí como este énfasis en la grafología, ¿no? En estudiar la letra de Pierre Menard, porque además es bien curioso que, que de Pierre Menard los trabajos visibles, varios de ellos son escritos a mano.
Bueno, me imagino que en aquel tiempo era más común que ahora. Pero no sé, me parece curioso que se tengan en cuenta como parte de la obra de Pierre Menard. Bueno, ahora sí vuelvo al PowerPoint. Bueno, entonces lo que es importante de este libro también es como el énfasis en la firma, ¿no? Y esto nos recuerda un poco a la imagen que veíamos de Marcel Duchamp, que pone una firma y bueno, ya con eso lo puede mandar a un museo. Entonces, de alguna manera, el Quijote de Menard es parecido al Ready-Made de Duchamp, porque lo que está haciendo es que está tomando un objeto que ya existe, en este caso un urinario, en aquel caso Don Quijote, y le está dando una recirculación después de ser firmado. En resumen, bueno, ya hablamos un poco del este libro, cuestiona un poco la tradición literaria, el canon, la lectura y la relectura, el plagio y la originalidad, juega con varios géneros, de repente aparecen reseñas de libros, periodismo, nota necrológica. Y bueno, mencionamos cómo es que Menard escoge precisamente el Quijote, bueno, el capítulo 9, el Quijote, porque ahí en ese capítulo se cuestiona la autoría del propio Cervantes, y tanto para Cervantes como para Borges, todo texto es la escritura de una lectura. O sea, Cervantes dice que él recoge el manuscrito de un árabe y luego lo traduce y luego escribe sobre él. Y bueno, Pierre Menard hace básicamente lo mismo con el Quijote. Nos dicen que el autor ha muerto, la figura del autor, ya no importa el autor, sino el lector. Y bueno, hablando sobre la Aleph, acá yo lo puse como el texto se puede dividir en tres partes antes de que el protagonista contemple la Aleph, la contemplación y lo que ocurre después. Pero me parece que es una historia tan densa que quizás deberíamos ir más o menos resumiéndola. Pensé en un resumen bastante rápido. Bueno, una pregunta, y esto les dije a mis estudiantes, espero que lo hayan puesto en práctica. Les puse, bueno, les pregunté, siempre que no vean una palabra o una referencia, búsquenla. Si no lo han hecho, uno de los protagonistas de El Aleph se llama Carlos Argentino Daneri. Les voy a dar un minuto para que lo googleen, Daneri, ¿qué significa? Y bueno, argentino creo que lo discutimos la otra vez, pero bueno. Mientras ustedes buscan, bueno, esto me pareció bastante bonito, una ilustración de la Aleph, como es que se supone que mide 2 centímetros y en esos 2 centímetros está todo el espacio del cósmico o del orbe. Y entonces cada cosa se puede ver desde todos los ángulos posibles, y cada cosa es infinitas cosas. Pero bueno, ¿alguien encontró qué significa Daenerys? ¿Qué hace? ¿Qué es? Es una referencia bastante oscura, incluso para Google es difícil encontrarlo. Y quizás no, ni siquiera bueno, varias cosas. Espero que alguien lo encuentre, pero bueno, tenemos poco tiempo, así que se los diré. En hebreo, Dan significa justicia, la justicia de Dios, básicamente. Y Eris es una diosa griega de la discordia. Esa es la combinación de Dan, justicia y discordia. Tenemos ya esas palabras ahí. También Daenerys, Daneri es un apellido que viene de España, parece, y España o Italia, y el escudo de la familia
el escudo de armas es un espejo de plata con oro. Entonces, bueno, esas dos cosas podemos tener en mente. Justicia, bueno, la justicia divina, también hay que importante agregar eso. Justicia divina, discordia, y el espejo, ¿no? El espejo es importante. Entonces, bueno, en la historia ocurre más o menos así. Una joven que se llama Beatriz Viterbo muere y Borges, que es el protagonista, digamos, estaba enamorado de ella. Ella muere muy joven y, bueno, en su casa celebran su cumpleaños. A ver, un segundo. Alguien me dice que el primer resultado es una casa funeraria. Am, es un mortuario. Eso también es interesante. Un pintor. No, pero yo busqué como la etimología de la palabra Daenerys, digamos. Porque sí, pues les van a salir cualquier cantidad de cosas. Sí, la etimología. Vale, entonces les decía, muere Beatriz Viterbo, Borges, que es el protagonista, estaba enamorado de ella y, bueno, por alguna razón, cada cumpleaños de ella, cada 30 de abril, él va a su casa y nada, primero aprovecho la oportunidad para ver las fotografías que están puestas ahí, para oler su ausencia. Y bueno, dice, siempre me quedo 25 minutos y una vez tarde esas llueve, se queda a cenar. La siguiente semana vuelve con una botella de coñac, creo. Y bueno, se pone a tomar con, a ver, eso es importante, siempre que va a los cumpleaños, es recibido por el padre de Beatriz Viterbo y por el hermano que se llama Carlos Argentino Daneri. Entonces, bien importante su nombre, porque él es nombrado y no el papá, que además es una familia un poco extraña, no sé si les parece, que viva el padre con un primo y su hija. Bueno, luego sabemos que es un poco extraña porque Carlos Argentino Daneri y Beatriz Viterbo como que tenían ahí unos amoríos secretos, además que son primos, la cosa se pone turbia. Bueno, entonces se queda 25 minutos, un día llueve, a la otra semana se lleva una botella de coñac, y ocurre que Carlos Argentino Daneri empieza a hacer una defensa, digamos, del hombre moderno. Y bueno, nada, Borges le pregunta como, oh, mira, pues no sé, hablas muy bien, deberías escribirlo. Y Carlos le dice, sí, lo tengo escrito, es un poema que se llama La Tierra. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de que describo toda la Tierra, o sea, cada pulgada de la Tierra. Y le lee ahí una estrofa y pues parece que está pues bastante malo el poema. Borges dice, es como lo peor que he leído, son adjetivos, no sé, tiene muchas cacofonías, etcétera. Total que se va y a las 2 semanas le llama por teléfono y le dice que se vean en un bar, y ese bar es propiedad, los propietarios de ese bar son propietarios también de su casa. Entonces se ven en el bar y le pide Carlos Argentino que le haga, bueno, parece que le va a preguntar si le puede escribir el prólogo a su libro, pero no, le pregunta que si su amigo, un escritor más famoso de Borges, puede hacer ese prólogo. Y bueno, Borges se va a su casa pensando, no lo quiero, no voy a ayudarle, y en fin, lo olvida.
meses después le llama por teléfono llorando, Carlos Argentino, y le dice, bueno, Borges se disculpa, le dice, oh, perdón por no prologar tu libro, ni pedir, etcétera. Y él dice, no, tengo un problema gravísimo. ¿Recuerdas el bar que fuimos, que los propietarios son los propietarios de mi casa? La quieren demoler para hacer hacer una extensión del bar, ampliar el bar. Y Borges le dice, pues múdate. ¿Cuál es el problema? O sea, pues busca otra casa. Y él dice, no, es que si me voy de aquí no voy a poder terminar mi libro, La Tierra. Y Borges le dice, pero pues si puedes escribir ese libro donde tú quieras. Dice, no, es que aquí tengo el Aleph. Y le dice, ¿qué es eso? Y dice, sí, cuando era niño me caí de las escaleras. Otra vez alguien que se cae de las escaleras. Se cae de las escaleras y cuando rebota, bueno, para empezar, se cae de las escaleras porque escuchó que alguien dijo que abajo había un mundo y resulta que ese mundo era un baúl y pues no sé, mugreros. Total, que se cae de las escaleras y cae en una posición que cuando abre los ojos ve el Aleph y está en el escalón 19. Entonces el Aleph se supone que es este punto que contiene todos los puntos en el universo. Pero lo loco de esto es que en el Aleph se puede ver, o sea, el pasado, el presente, el futuro, pero no sintetizados en una imagen, sino que se puede ver todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será desplegado en todas sus dimensiones posibles. Y entonces, bueno, se supone que eso uno lo puede ver en 2 segundos. Visto desde todos los ángulos, además, todas las posibilidades, todos los tiempos, todos los ángulos. Es un poco como la pastilla que se toma Neo en Matrix, pero mejor. Y bueno, un poco sobre... bueno, esperen, no... Uy, ¿qué hora es? Uy, bueno, tenemos 10 minutos. Escúchales. Bueno, entonces tenemos que esta bajada hacia el sótano. Nos recuerda un poco, bueno, a la Divina Comedia, ¿no? Solo que en vez de ser un sótano es el infierno. Pero tenemos como varios paralelismos. En la Divina Comedia hay una leyenda que dice, pierda esperanza todo aquel que entre aquí, o algo así. Y bueno, en la historia de Borges, esa leyenda es un anuncio de cigarrillos que ha cambiado en la calle. También este descenso al sótano nos recuerda el mito de Platón y cómo es que, bueno, en el mito de Platón se supone que todos estamos encerrados en cavernas, donde todo lo que vemos son simulacros, son sombras de otra cosa que es la realidad. Acá como está en este dibujito. Entonces se supone que el mito de la caverna evoluciona cada vez que estamos en una caverna, aprendemos, leemos, etcétera, podemos salir de esa caverna, pero muchas veces es otra y otra, etcétera, así hasta el infinito. Y bueno, creo que eso es lo importante aquí. El Aleph, como les dije, es la primera letra del alfabeto hebreo, y bueno, es como la raíz espiritual de todas las letras. Parece que se supone que es como un hombre apuntando con su mano hacia el cielo y con otra hacia la tierra. Y bueno, es una letra que tiene que ver con la oída, la revelación de Dios. Bueno, hablando sobre Carlos Argentino Daneri, no sé qué piensen ustedes sobre Argentino, pero Carlos Argentino Daneri es un argentino con letra minúscula. O sea, es argentino con letra mayúscula y es argentino con letra minúscula también. Es la redundancia, es como, bueno, y además teniendo en cuenta que Daneri significa, bueno, el escudo de su casa es un espejo de plata,
y que además significa la justicia de Dios y la discordia. Creo que tenemos estos, sobre todo la discordia, la veo muy clara en el final de la historia, porque lo que ocurre es que, bueno, ya Borges baja, lo convence, baja al sótano, se acuesta, ve el Aleph, y cuando se levanta, llega Carlos Argentino a Neri y le dice, lo oíste con todos sus colores. Y él, de mala onda, le dice, fíjate que deberías deshacerte de esta casa. La metrópolis hace daño, vete a la ciudad, vete al campo, perdón, olvídate de todo esto. Y bueno, creo que eso nos deja unas preguntas. Empecemos por esta porque es lo que estaba hablando, la de qué haces después de ver el todo. Entonces Borges baja al sótano, ve el todo, piensen, pasado, presente, futuro, desde todos los ángulos. Él nos narra, vi el mar, vi los quechuas, vi una tribu en Groenlandia, vi miles de pájaros, miles de luces, miles de caras. De hecho dice, cuando salí de ahí, vi a todas las personas y todas las personas me resultaron familiares. Dice, tuve miedo de ya no poderme sorprender de nada, porque ya lo vi todo. Y bueno, pregunta para ustedes, ¿qué hacen si ustedes pudieran ver el todo? La pregunta siempre es, ¿qué haces después de ver la cara a Dios? ¿Qué haces después? Escribir sobre la experiencia. Precisamente eso es lo que hace Carlos Argentino Daneri. Él ve el todo, él dice, yo vi el todo cuando era niño y me puse a escribir. Entonces es precisamente, diste en el clavo. Uno, la escritura. Entonces la escritura vendría a ser método casi divino, digamos, de sanación de alguna manera, y creo que todos, y yo incluyéndome, quizás yo soy muy malo, pero cuando yo escribo, trato de hacer sentido. Creo que es nuestro principal objetivo como escritores, hacer sentido de algo. Esto ocurre obviamente en cantidades descomunales, digamos, pero creo que todos tratamos de escribir esa verdad que se escabulle. Luego, bien curioso, porque entonces Borges le dice a Carlos Argentino, ¿sabes qué? Vende esta casa, olvídate. Y bueno, las postdatas son interesantes. Esas notas al pie de página que hace Borges. Nos dice varias cosas. Primero, y este es el chiste, que es así como, dice, bueno, Carlos Argentino ya demolieron su casa y pues se perdió el interés de escribir un poema que tratara sobre la tierra y mandó trozos a un concurso de literatura donde yo también participé, dice Borges. Y Carlos Argentino ganó el segundo lugar y Borges no alcanzó ni una mención honorífica. Entonces, bueno, Borges ya ahí saca como el odio, el coraje y la discordia y dice, esos jueces de seguro que no saben, no entienden, y por eso no gané yo, que siempre es como lo que uno quiere pensar cuando no le va bien en la escritura, que es incomprendido. Pero bueno, y bueno, la otra postdata y más interesante, y que tiene que ver con el Aleph también, Borges nos dice que él cree, a pesar de que se acostó y que lo vio, dice, yo creo que el Aleph es falso. El Aleph es falso. Y bueno, esto me regresa a la primera pregunta que hice. El Aleph está en el escalón 19 de la casa de Carlos Argentino. Mi pregunta es, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Porque si me preguntan a mí, el Aleph debería estar en la tumba de Cristo o
en el Muro de los Lamentos, qué sé yo, en un lugar así importante cultural, y no en la casa de Carlos Argentino Daneri, que además fue demolida, y en el escalón 19, y que además fue descubierta porque un niño se cayó de las escaleras. O sea, así es ridículo. Borges trabaja con esto. En Funes el Memorioso, la persona que puede memorizar todo el universo está en Uruguay, en un rancho, y se muere de neumonía. Piensen en esos dos ejemplos. Funes el Memorioso, quien puede memorizar todo sobre todo, cada detalle, muere de neumonía. Y el Aleph está en el escalón 19 de la casa de Carlos Argentino, que además fue descubierto porque alguien se cayó de las escaleras. Se cayó de las escaleras porque además malinterpretó un mensaje que dice, alguien dijo, abajo hay un mundo, y él pensó, hay un mundo de verdad, hay un mundo entero allá abajo. Entonces es como esta cadena de capas, digamos. Y bueno, yo creo, bueno, no sé, ustedes díganme, me interesa escuchar qué piensan. ¿Cuál es la relación entre estas dos cosas que les dije? Y si no, ¿por qué está el escalón 19 en la casa de Carlos Argentino? ¿Cuál creen que es el mensaje de Borges? Para mí, Tal vez, sí, dime. perdón, tal vez porque fue escrito en los 1900, como en ese año, en esa, ¿cómo es la palabra? Like ¿Época? in the 1900s. Ajá. Tal vez tiene un significado a la modernidad y lo que está pasando, y que tal vez nunca podríamos entender todo la ley, porque es una gran cosa que la mente de un humano no podría comprender. Claro, sí, me parece que está en el clavo, como esta imagen de la cara de Dios, ¿no? Como ver todo, como menciona Sharon, que es todo que es todo, pues todo. Imagínense ver todo en 2 segundos. Y para Borges, creo que lo que nos dice, bueno, de hecho él nos dice en el cuento es, pues él tuvo miedo de ya no sorprenderse con nada, y luego pasaron un par de semanas y dice, y luego el olvido trabajó en mí. Esa frase me parece así como que, no sé, demoledora, porque a veces nosotros pensamos como que, yo me olvidé de algo, ¿no? Pero Borges dice, no, el olvido, como si fuera esta cosa afuera, me la imagino como un monstruo. El olvido trabajó en mí, o sea, él hizo, hay algo como un proceso activo. Y bueno, además nos dice, nota final, dice, yo creo que la ley es falso porque hay pues Borges otra vez saca 14,000 referencias para decirnos, hay una columna en Egipto, una columna en la que si tú acercas el oído en cierta posición, puedes escuchar el todo. Entonces creo que ahí es bueno, depende cada quien que prefieres, escuchar el todo, tocar el todo, ver el todo, eh, no sé, saborear el todo. Depende, creo que de los gustos de cada quien. Pero bueno, es curioso cómo hasta esa nota final dice, bueno, esto es falso. Y creo que ahí se nota mucho la balanza entre la palabra, o sea, escuchar el todo, y la imagen, ¿no? Como la sociedad de la imagen que somos, de ver el todo. Y creo que la mayoría de nosotros nos gustaría más ver el todo que escuchar el todo. No sé. Para ustedes se los dejo.
que lo piensen y ya, creo que es todo. No sé si tengan preguntas o comentarios. Si no. Algo que, Ujú. tengo un comentario, algo que me vino a la mente también es que cuando el padre de Beatriz hace el esfuerzo de escribir todo, el resultado le sale mal. Así que Borges dice que su poesía es horrible y que no le gusta y pasa la primera parte de la historia criticándolo. Entonces me parece que quizás parte del mensaje también es que mismo si pudiéramos ver todo e intentar escribirlo, como no hay cómo hacer justicia a la realidad, perdón, del todo. Sí, claro, tienes toda la razón. Y de hecho Borges mismo, él se hace esa pregunta, o sea, él ve el Aleph y dice, bueno, vi y enumera, ¿no? Cosas. Y se hace la pregunta, o sea, se hace la pregunta directamente de cómo escribo esto. ¿Cómo escribo esto? Porque yo lo vi todo desplegado en múltiples posibilidades, pero cuando yo escribo, mi lenguaje está limitado por reglas y por linealidad. O sea, lo que él ve no es... De hecho, él utiliza unas metáforas bien bonitas de un ángel que tiene 4 caras y va en todas direcciones al mismo tiempo, algo así. Entonces sí, creo que esa es la pregunta que también se hacen los místicos, ¿no? ¿Cómo hablo de esta experiencia mágica, digamos, que tuve?